Hola, ¿cómo están? Soy Cristina Acuña, cofundadora de Ideatec, y los invito a acompañarme en una nueva conversación de nuestra sección Re-Evolución Circular. Un espacio de conversación con líderes en sus áreas, donde buscamos generar espacios de diálogo que nos permitan compartir modos e ideas y especialmente inspiración para quienes quieren aportar para mejorar el mundo en el que vivimos. Hoy conversamos con una amiga de la casa, con una mujer que sin duda es una pionera masificando la sustentabilidad en Chile. Gracias a su labor como directora en Edge, una consultora que acompaña a las empresas a emprender en el camino de la sustentabilidad. Me refiero a Michelle Sennenmann, que es además presidenta de la Fundación Desafío 10 por lo que es una mujer que lleva años remando para que nuestro planeta cambie desde la base. Michelle, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar conmigo, con Ideatec. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá también. Nosotras más todavía. Y quiero empezar esta entrevista preguntándote algo que a mí siempre me gusta mucho preguntar, que está relacionado con la historia. Quiero saber un poco de tu historia. ¿Cómo empieza Edge? ¿Cómo empiezas tú en este camino de la sustentabilidad? Súper, mira, yo de profesión soy ingeniera comercial, ¿ya? Y a mí siempre me enseñaron que en el fondo lo que había que hacer era que las empresas maximizaran utilidades. Y eso era todo, y a mí me parecía súper razonable, me parecía perfecto, eso era. Y la cosa es que entré a trabajar a la Fundación Chile. Y en la Fundación Chile es mucho donde las papas queman, están las últimas cosas que están pasando. Y yo trabajaba ahí en lo que era todo el área de empresa, ayudando a que las empresas, los emprendimientos, maximizaran sus utilidades. Pero ahí empecé a conocer muchas empresas que se dedicaban a temas de sustentabilidad. Y entendí que era mucho más relevante el tema de maximizar utilidades, pero preocupándose por temas ambientales y temas sociales. Entendí que eso es la forma de hacer las cosas. Bueno, y es entonces en la Fundación Chile que conocí a estas empresas y también conocí a un montón de personas inspiradoras. Conocí a mi jefa, conocí a la Valentina Lira, que es actualmente gerente de sustentabilidad de Concha y Toro, que me empezaron a inspirar. Y a mi jefe también, que era Cristian Emhart, o sea, que fue después mi jefe en realidad, que se dedicaba a la sustentabilidad. Y estas personas me inspiraron muchísimo a entrar en este camino. Y es así que decidí estudiar un magíster en sustentabilidad. Y ya ahí el tema no se me salió nunca más y después creamos Edge y nos dedicamos finalmente a todo este tema. Pero fue en la Fundación Chile que conocí, que me encantó y que dije, esto es. Oye, esto, lo que te escucho es que está súper relacionado un poco con, de alguna manera, generar cambios. Entonces, yo te siento como un agente de cambio. ¿Qué es para ti ser agente de cambio? Buena pregunta. Mira, yo creo que el agente de cambio tiene que ver mucho con la acción. O sea, cambio significa pasar de un estado a otro, ¿cierto? Finalmente es eso. Entonces yo creo que para ser agente de cambio uno tiene que ayudar a que otros accionen, ¿ya? Que si no hay acción no pasa nada, no hay cambio. Entonces, nosotros dentro de lo que hacemos es trabajar con empresas a que ellos generen cambio en sustentabilidad. Bien fundamentados, pero que generen cambio. Entonces, para mí, ser un agente de cambio es trabajar con otros para que accionen, para que no midan su huella solamente, sino para que la reduzcan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mejorar? Y también creo que ser agente de cambio también es trabajar en redes. O sea, no solamente buscar que uno accione de forma individual, sino que cómo se relaciona con otros para poder accionar juntos y que esta sinergia sea más que la suma de las partes, ¿no? Hablaste harto de empresas, en el fondo cómo accionamos no solamente individualmente, sino que también entre todos. ¿Cómo tú haces eso en las empresas? Me gustaría conocer un poco cuál es tu trabajo, qué es lo que haces en Edge dentro de las empresas, cómo lo manejas, me gustaría ampliar un poco en ese tema. Nosotros cuando trabajamos con una empresa, llegamos, por ejemplo, a empresas que tienen algo avanzado, que tienen programas de reciclaje o que tienen cosas en economía circular o temas sociales, pero nos dicen, queremos de alguna forma que la sustentabilidad esté en el corazón de lo que hacemos y entender bien qué significa sustentabilidad. Empezando por lo básico, en el fondo. Por lo básico. Siento que muchas veces tienen iniciativas que son aleatorias, no están todas alineadas bajo un paraguas. Entonces lo que armamos es una estrategia de sustentabilidad. Todo lo que hacemos desde Edge es basado en ciencia. ¿Qué significa eso? Que nosotros entramos y medimos. Oye, ¿cuál es tu impacto a lo largo de tu cadena de valor? Desde la extracción de materias primas de tu producto hasta la disposición final. Acá están los impactos principales. Entonces, sí o sí son temas que vamos a tener que abordar. Pero también, ¿qué le importa a tus stakeholders? Entonces ahí se hace lo que se llama el análisis de materialidad, que no tiene que ver con el material de un producto, sino que tiene que ver con temas que son relevantes, temas materiales. Entonces se analiza lo que quieren los inversionistas, los consumidores, se hace una encuesta.
los colaboradores y se rankean los temas, cosa que esta estrategia también incorpore las visiones de todas estas distintas personas. Entonces, una vez que uno tiene los impactos ambientales y sociales medidos, que has levantado los temas que son relevantes, levantamos tendencias. ¿Qué está pasando en el planeta? ¿Cómo nos insertamos de acuerdo a la industria en la que está la empresa? En ¿qué está pidiendo Chile hoy día? El tema de huella de carbono es relevante. Ok, ¿cómo nos insertamos y somos parte? ¿Qué están haciendo otras empresas? ¿Cómo colaboramos con ellos también? ¿Qué está pasando a nivel global? ¿Qué dicen los objetivos de desarrollo sostenible? Y después, en una forma muy sencilla, metemos todo esto dentro de una juguera. ¿Ya? Y decimos, ok, estos son los focos que tú tienes que trabajar, estos son los subfocos, los ejes, y estos son los proyectos específicos. Ya, perfecto. Y ahí, acción. Entonces, muy bien fundamentado, se arma un plan, se arma una estrategia basada en ciencia, pero después vamos a la acción. Ok, tenemos que colaborar con esta empresa. Ok, vamos a reducir la huella de carbono porque vamos a cambiar y vamos a instalar paneles solares. Cuesta tanto, en tal tiempo va a ser tu payback. Entonces, muy orientado a la acción. Eso es lo que hacemos. Entramos desde muy profundo a agarrar y a entender y a decir dónde queremos estar en 5 años en esto. Y después, ok, y los acompañamos en la implementación. ¿Cómo lo vamos haciendo en el fondo para que eso ocurra y se haga realidad? Y sabéis que llegó la pandemia y cambiaron todas las prioridades y nuestra estrategia era esta. ¿Cómo incorporamos esto? ¿Cómo la revisitamos y que sea una cosa dinámica y viva y de acuerdo a lo que está pasando? La flexibilidad. Totalmente. Es súper importante. Totalmente. Oye, ¿y cómo tú...? Porque, claro, esto se da quizás en algunas empresas que están preocupadas, hay otras que a lo mejor están en proceso de preocuparse, pero ¿cómo motivarías tú o qué les dirías quizás a otras empresas que están pensándolo, que están ahí como en el camino de... ¿Qué opinas tú? ¿Cómo motivarías a esas otras empresas? ¿Qué les dirías a esas otras empresas que están ahí pero todavía no se atreven, todavía lo están pensando? Porque... los cambios no son fáciles, no, cuestan trabajo no solamente desde el punto de vista de cuánto me va a costar, sino que también en el fondo está un poco el esfuerzo mental, por decirlo de alguna manera, el trabajo. ¿Cómo los motivarías tú pensando en que el planeta es solo uno, se nos va a agotar en algún momento, tenemos que hacer algo? ¿Qué les dirías tú a esas empresas? Mira, hace un tiempo atrás escuché a Michelle Compañón, que está dentro del mundo del reciclaje, y justamente Tocayo decía algo que te juro que me quedó dando vuelta para siempre y se lo voy a copiar. Decía, la economía circular, la sustentabilidad, es como el reggaetón, está para quedarse. Esto no se va, y está acá para quedarse. Qué buena, voy a copiarla también después. Es que está buenísimo, porque en el fondo, ¿qué te está diciendo? Tú como empresa, esto te vaya a tener que hacer cargo porque esto no se va a ir, vaya a tener que hacerlo. Si lo haces ahora es incluso mejor. ¿Por qué? Porque te va a generar, vaya a ser un diferenciador, vaya a tener una ventaja competitiva y además vaya a ser pionero, una serie de cosas. Pero ahora ya solamente el tema es una pregunta de cuándo vaya a entrar. Si vaya a entrar después, ok, fantástico, pero ya no te vaya a poder diferenciar. Claro. Entonces lo que yo les diría es eso, mira, esto es y está para quedarse, es un reggaetón. Exactamente. Entonces, ¿cuándo vas a entrar? Eso, y yo creo que también incentivar a empezar sin entender nada, empezar, pero empezar si es avanzar. Uno de repente dice, oye, voy a empezar la dieta el lunes y no la empezáis. Empezar es avanzar. Claro. Entonces, empezar, tirarse con cosas simples, apagar la luz, cosas muy sencillas que uno puede hacer, pero que efectivamente empiezan a empapar internamente, a generar una cultura. Totalmente. Oye, y un poco pensando en esto que hablabas tú también, en estas políticas, cuando tú ya empiezas a ejecutar, ¿cierto? Bueno, tenemos toda esta información científica, ¿cierto? Y decimos, ok, vamos a reducir la huella de carbono de esta manera, no sé qué. Tú que conoces a Ideatec, ¿qué destacarías de Ideatec en este contexto del trabajo que hace y de qué puedan ser las empresas en general? O sea, primero que todo, lógicamente, el producto. O sea, lo que hace Ideatec y por qué existe lo encuentro tremendamente importante, innovador, distinto, que genera un cambio. O sea, ¿qué hacíamos con el Plumavit en el mundo? O sea, partir por eso. Pero en segundo lugar, lo que me gusta mucho que hacen ustedes es justamente esta instancia. O sea, ustedes están generando estas redes, están generando este mundo colaborativo, lo cual yo te decía antes que la suma de las partes es más. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros que estamos en este mundo. Tenemos que juntarnos, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que comunicar, tenemos que crecer. Y creo que Ideatec lo hace muchísimo más de lo que nosotros lo hacemos. Entonces eso a mí me gusta mucho. Me parece maravilloso. Y además reducimos la huella de carbono. Eso es muy importante, finalmente te quiero dar la palabra a ver si quieres inspirar a alguien, empresas, personas, a que se sigan en la ruta de la sustentabilidad. La palabra es tuya. Empezar es avanzar, que la sustentabilidad está para quedarse, que tenemos que hacernos cargo como personas. Hay cosas tan simples que podemos hacer, tan simples. O sea, uno de los impactos de las cosas más sencillas que uno puede hacer y que tiene un impacto tremendamente relevante
es reciclar los orgánicos en tu casa. O sea, compostar. Claro. Y compostar ni siquiera necesariamente tienes que hacerlo tú en tu casa y tener un lombricultivo. Puedes llamar a que te vengan a buscar, que te retiren. Hay servicios que no son excesivamente caros. Está la opción. Y si no, lo puedes hacer tú de forma particular. Apagar las luces, esas son cosas, son acciones tan sencillas, pero que hacen empezar. Sí, empezar. Total. Eso a nivel de individuo y lo mismo con las empresas. Empezar. ¿Qué es esto de la sustentabilidad? Oye, ¿cuáles son mis impactos? Claro. ¿Qué hago yo? ¿Qué cosas son relevantes? ¿Cómo quiero estar parado en el mundo mañana? Estamos en medio de una crisis. Preguntar también incluso, empezar a preguntar qué es lo que se hace. Y sabéis que pienso también que estos momentos de crisis, de recesión, de pandemia, son momentos súper buenos porque finalmente uno se empieza a cuestionar todo. Y dice, oye, ¿sabéis que vamos a tener que cambiar un montón de cosas? Las vamos a tener que cambiar sí o sí. ¿Cómo hacemos para cambiar las cosas teniendo un significado mayor aún? ¿Cómo repensamos el mundo hacia adelante? Queremos que esto se reactive, queremos que se reactive la economía, queremos que se reactive una serie de cosas, pero ¿cómo lo podemos hacer haciéndolo mejor? Claro. Preocupados por el medio ambiente y por la sociedad. Creo que es un muy buen momento, que uno dice es el peor momento. Yo pienso justo al revés, creo que es el mejor momento para hacer las cosas. Yo veo hoy día que hay un boom, nosotros lo vemos en cuántas empresas, la demanda que tenemos ha crecido significativamente. Nosotros llevamos de forma consistente creciendo porque la demanda está creciendo. Y cuando uno pregunta, nosotros cuando partimos preguntamos, oye, ¿qué los motiva? ¿Por qué se están metiendo en esto? Porque son válidas las distintas opciones. Oye, ¿sabéis por qué mis consumidores lo están pidiendo y marketeramente lo quiero hacer, pero lo quiero hacer bien? O porque sabes que los directores ya han recorrido un camino en su vida, son súper exitosos, pero sienten que ahora tienen que dejar un legado, que tienen que hacer una diferencia. O porque nuestros clientes, otras empresas que les compran, lo están exigiendo. Claro. Hay distintos motivos y son todos válidos, pero yo veo mucho, estoy viendo cada vez más que hay una convicción, que hay una necesidad de las personas de forma ya personal, dentro de su responsabilidad con el mundo, de estoy dentro de una empresa y tengo que hacer las cosas distintas. Claro. Quieren diferenciarse, pero no necesariamente por el producto, sino que además como personas. Como personas, claro. Y por lo que está pasando. O sea, oye, hay una pandemia, cambio climático, estallido social, yo tengo la responsabilidad y puedo hacer algo. Nos hizo reflexionar un poco. Totalmente. Sí, totalmente. De hecho, a nosotros nos pasó un poco lo mismo, como que en este último tiempo también la gente como que ha dicho, sí, es que si esto reduce mi huella de carbono, entre algo tradicional y algo que reduce la huella de carbono. Nosotros muchas veces tendemos a pensar que las empresas, son entidades, no son personas. Y yo creo que las empresas son personas, las personas son personas, y hoy día este fenómeno que digo de la sensibilización que está ocurriendo es a nivel persona. Entonces las personas estamos prefiriendo productos más sustentables, estamos empujando a las empresas que finalmente son personas que también tienen este consumidor que les pide cosas más sustentables, pero a la vez son personas que internamente también quieren hacer algo y saben que que tienen un ámbito de acción importante. O sea, nosotros trabajamos con empresas de distintos rubros, empresas grandes, empresas chicas, pero todos pueden influir mucho. Entonces yo siento que tiene que ver que todo se centra mucho en la persona y en lo que está ocurriendo hoy día y me gusta mucho ver a las empresas como personas. Me carga siempre cuando se habla de las empresas que están como en un lugar, en una estratosfera y son como cosas. No, son personas que están viviendo lo mismo que nosotros, que viven lo mismo que los consumidores, son consumidores también. Por supuesto. Entonces, de hecho toman decisiones de consumidor igual que cualquier persona. Exacto. Son decisiones quizás distintas, más informadas, con otras condiciones, pero finalmente sí estaba pensando en una encuesta que salió el año pasado, creo, que hablaba de que los consumidores exigían que las empresas se hicieran cargo más que uno mismo. Ahí, no sé qué opinas tú, yo opino que en realidad debieras ser de las dos partes, porque en el fondo finalmente exigirle al resto es súper fácil en realidad. Creo que tiene que ser algo que parta desde las dos partes, en el fondo, así como yo puedo apagar las luces en mi casa, reciclar los orgánicos, reciclar todo lo que pueda en realidad, consumir menos, las empresas al mismo tiempo también pueden hacer lo suyo. Totalmente. Entonces lo veo muy como tú. De hecho, nosotros la mirada que tenemos, y cuando hablo de ciencia, lo que medimos, nosotros evaluamos cadenas de valor completas. Desde la extracción de materias primas, o sea, si evaluamos un textil, la gente que está en el campo con el algodón, pasando por todo lo que es después el procesamiento, todo lo que es la distribución, el transporte, lo que son las tendencias, lo que son las regulaciones, cuál es el rol del gobierno, cuál es el rol de los competidores, cuál es el rol de los accionistas, después pasando por el consumidor, cómo el consumidor usa los productos que le vendemos, los usa de forma correcta, tiene su responsabilidad también, esto es una cadena de valor hasta la disposición final del producto. Entonces tenemos a lo largo de una cadena de valor una serie de actores que son todos relevantes, y una cadena de valor. Nos pasa mucho que medimos huella de repente y la empresa dice, oye, pero yo no soy responsable de lo que está haciendo mi proveedor. Claro que sí, claro que sí. Tenés una responsabilidad de educar y de enseñarlo. Y tú cuando eres proveedor de otro tenés también la responsabilidad, y cuando eres consumidor, cuando eres empresa y tenés un consumidor, también tenés que educarlo. Bueno, y también de escoger.
de escoger. Porque en el fondo tú también escoges proveedores y proveedores. Totalmente, totalmente. De hecho, existe una ISO, que es la 20400, que te ayuda a selección de proveedores. Se llama compra sustentable. Ah, mira tú. Sí, entonces te ayuda bueno el justamente a dato. eso. Sí, no, es buenísimo. Entonces te ayuda a decir, ok, tengo que comprar este producto. ¿Cómo incorporo criterios de sustentabilidad en comprar este tipo de producto? Tengo que comprar este otro. ¿Cómo incorporo? ¿Cómo elijo? Y también hay una responsabilidad de no solamente elegir a los mejores, sino que también con el que estoy trabajando, cómo lo ayudo a mejorar. Claro. Porque si elegimos solo a los mejores, al final no está viendo un cambio, lo que hablábamos, gente cambio. Claro. En cambio, si tú trabajáis con alguien que ya que ya trabajabas antes, pero que no tiene un buen desempeño y lo ayudas a mejorar, claro, hay un cambio. Es como un desarrollo de proveedores, en el fondo, cómo hacemos que este proveedor mejore en lugar de ir a potenciar uno que ya funciona bien. Exactamente. Sí, exactamente. Entiendo. Entonces, en base a lo que tú decías que es responsabilidad compartida, totalmente de acuerdo contigo. Es responsabilidad compartida a lo largo de la cadena de valor completa. Sí. Y por eso es tan importante la colaboración. Sí. Porque finalmente, si cada uno trabaja en su silo, no vamos a tener el resultado a lo largo de la cadena de valor Claro, completa. porque en el fondo hacemos sinergia. Eso es lo que logras haciendo colaboración. Si no, es como cada uno por su lado y se preocupa de sí mismo y se acabó, hasta ahí llegamos. Es como un remesón que te obliga a reordenar un poco el sistema finalmente. Exactamente, eso es. Michelle, te agradezco millones la entrevista, gracias. Y gracias a todas ustedes por vernos y las espero y los espero en una próxima episodio de Re-Evolución Circular.